También el trabajo de entrega será hasta la próxima semana. Yo se los voy a subir a la plataforma para que la entreguen. No van a entregar el reporte como tal, sino solo van a entregar la actividad que se les pide al final, ¿sí? Pero los archivos van a estar ahí a su disposición en la plataforma de Teams para que los puedan revisar o irlos leyendo a la par en lo que voy explicando. Aquí se supone que hice nada más una serie de imágenes para explicar el proceso, pero no viene todo el procedimiento. El procedimiento se los voy a platicar aquí, pero ustedes lo pueden leer o lo pueden revisar en los documentos de Word de cada una de las prácticas, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar. Si no hay dudas, comenzamos. Bueno, nuestra práctica de respiración celular se va a dividir en dos aspectos. Una que tiene que ver con la actividad de deshidrogenasas hiperoxidasas. Las deshidrogenasas que participan en los procesos de oxidorreducción, lo que acabamos de ver o lo que acaban de hacer en su examen, todo lo que revisaron y estudiaron de respiración, ¿sí? Hiperoxidasas, pues a lo mejor no tanto en respiración, pero bueno, vimos un proceso que llamaba fotorrespiración, ¿sí? Que pues estaba más dado hacia las células vegetales que tenían un procedimiento o una producción de peróxido cuando se capturaba oxígeno en lugar de CO2 durante el ciclo de Calvin. Pero de igual forma, también las peroxidasas pueden estar actuando sobre todo en aquellos órganos o células que tienen una superoxidación. Cuando un tipo de tejido, por ejemplo, aquí ya pues les voy a indicar qué tipos de tejidos, por ejemplo, el hígado, tiene un exceso de agentes reactivos que le llaman superóxidos, ¿sí? Entonces el hígado o las células del hígado tienen una serie de enzimas que permiten eliminar ese exceso de toxinas, porque sabemos que el peróxido o también lo conocen como agua oxigenada, es tóxico y para eso lo usan cuando tienen una herida para matar microorganismos que puedan estar infectando una herida, ¿verdad? O una herida que esté también ya ulcerada o infectada, pues también utilizan eso para matar a las células. Entonces, vamos a ver de forma indirecta el proceso de respiración a través de las enzimas deshidrogenasas y peroxidasas, ¿sí? Pero bueno, recordar nada más, pues alguna de ellas, recordando que tenemos deshidrogenasas desde la glucólisis, pero bueno, en menor cantidad, pero muchas en el ciclo de Krebs o en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos también se conoce, o en el ciclo del ácido cítrico, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan que durante el ciclo de Krebs, pues se sabía varias enzimas, ustedes hicieron su ciclo de Krebs y ponían las diferentes enzimas. Una de las más conocidas, o de las que tuvimos más información, fue, por ejemplo, la que transforma el succinato a fumarato, que es una enzima deshidrogenasa, que además forma el FAT. Hay otra para el cetoglutarato y el succinilcoenzima A, que produce el NADH, por ejemplo. Entonces hay varias en el ciclo de Krebs que participan como enzimas deshidrogenas, o sea, que transfieren electrones y protones, ¿sí? Deshidrogenan, le quitan hidrógenos a las moléculas. Entonces, bueno, podemos ver de forma indirecta, ¿sí? Pues, por ejemplo, aquí tenemos la reacción de succinato deshidrogenasa, que es la enzima que queremos analizar, ¿sí? En el ciclo de Krebs, y entonces tenemos el succinato, ¿sí? Que cuando se lleva a cabo la reacción para transformar fumarato, aquí está la enzima, que lo que hace la enzima es quitar hidrógenos, pues se llama deshidrogenasa, y convierte al FAT oxidado en FAT reducido, ¿se acuerdan? Y ahí participa, por ejemplo, el complejo 2 de la cadena respiratoria de la mitocondria. Estamos hablando de las enzimas de la mitocondria porque esta está en mitocondria, es muy abundante, más que en el citoplasma. En el citoplasma son apenas algunas enzimas deshidrogenasas, la mayoría están en la mitocondria, ¿sí? Entonces también tenemos a los citocromos que también son moléculas que participan en el proceso de transferencia de electrones, nada más que los citocromos como que están más concentrados en los procesos más que de reducción, de oxidación, pero igual también tienen esa actividad de transformar a las moléculas o transferir electrones para la reducción,
¿sí? Entonces, nos vamos a concentrar en la succinato deshidrogenasa. Esa es una actividad deshidrogenasa, que es la función de transferir protones. Los citocromos no transfieren protones, transfieren solo electrones, ¿sí? Y aquí se los indica en el complejo 2 de la cadena respiratoria, ¿sí? Y bueno, más específicamente, pues tenemos aquí, pues el complejo 1, es el que se transfiere al NAD oxidado a reducido, el complejo 2, que es el que vamos a analizar, o sea, ambos complejos, el 1 y el 2, tienen deshidrogenasas, ¿sí? El complejo 3 ya es un citocromo y el complejo 4 también ya son citocromos, ya no tienen la misma función de deshidrogenasa, ¿sí? Entonces, si nos situamos en la parte molecular de la respiración. Nada más hacer un pequeño recordatorio y aquí molecularmente vemos que el succinato es una molécula de 2 átomos de carbono, cada uno unido a un grupo carboxilo, ¿sí? Un COOH. Y luego lo que hace la enzima, la succinato deshidrogenasa, que podemos ver aquí en la parte superior, es quitarle 2 hidrógenos, bueno, uno de los hidrógenos, bueno, aquí está uno y el otro de la otra molécula, ¿sí? Y se los, por ende, lo que hace para compensar la pérdida de estos hidrógenos o de este hidrógeno es generar un doble enlace entre carbono y carbono, que normalmente era un enlace sencillo, y pasa a formar de succinato a fumarato, ¿sí? Que sigue conservando los 2 grupos carboxilos, pero ahora ya, y como le falta un hidrógeno, o sea, el deshidrogenó, le quitó un hidrógeno, por lo tanto, generó un doble enlace para no quedar los enlaces libres, ¿sí? Y eso es lo que hace enlace deshidrogenasa. Ahora, como nosotros no podemos ver a las moléculas, o sea, no podemos ver qué pasa ahí a nivel molecular, entonces, ¿qué sí podemos ver? ¿Qué sí podemos hacer? ¿Cómo lo podemos demostrar? Para eso se utilizan una serie de indicadores moleculares o también le llamamos agentes oxidativos, ¿sí? Pero que a través de una reacción colorimétrica, o sea, a través del color de un indicador, ¿sí? También podemos conocer como colorantes o indicadores colorimétricos, pues ver esa reacción, ¿sí? Entonces, para eso, pues es algo muy simple, ¿sí? A lo mejor ustedes ya lo han conocido, a lo mejor, no sé si alguno de ustedes se dedica a los acuarios, a tener acuarios, peceras en sus casas, pues, en los acuarios, en las tiendas de mascotas también, pues, les venden un reactivo que se llama azul de metileno. El azul de metileno, pues, nosotros lo usamos como un indicador del estado molecular de, bueno, cuando hacemos reacciones, pero bueno, en el caso de las peceras, se los dan para que lo utilicen como un antiséptico del agua, que no es tóxico para los peces. Y además, se pinta de azulito el agua, y bueno, con eso se pueden dar cuenta que, pues, al menos está el efecto del antiséptico, o sea, también funciona como un antiséptico. Pero en este caso, pues, no nos interesa que eliminar bacterias o cualquier otro microorganismo, sino que nos interesa ver el cambio de coloración, ¿sí? Entonces, la actividad de la enzima, de las enzimas deshidrogenasa, la podemos, evidenciar a través de un aceptor de electrones artificial. En este caso, el azul de metileno va a fungir como nuestro aceptor de electrones, ¿sí? O sea, como que se va a meter o se va a interponer junto con la enzima, va a ir junto con la enzima, y así como la enzima se va a reducir o va a transferir los electrones para el succinato al fumarato o el FAD que no vemos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos nuestra reacción succinato-fumarato, está la enzima que reduce al FAD, ¿sí? Y el FAD se lleva los hidrógenos, ¿sí? Acuérdense que las deshidrogenasas transfieren protones. Aquí tenemos carbono 1, 2, ¿sí? Con 2 hidrógenos cada uno, y al final va a quedar un hidrógeno cada carbono, y esos 2 hidrógenos se los va a transferir al FAD.
Y como ahí en el ambiente, en el medio, también va a estar el azul de metileno, que es un aceptor electrónico artificial, pues vamos a ver, o sea, nos va a indicar en qué momento se oxida o se reduce el FAT. Entonces, nosotros normalmente tenemos en nuestra botellita o en el donde ponemos el recipiente donde ponemos el azul de metileno, pues que no está reaccionando con nada. Tiene la ventaja de ser soluble en agua, entonces es un polvito que le ponemos o lo disolvemos en agua y bueno, no pasa nada, no reacciona, se queda así. Además que, pues, está a temperatura ambiente con, pues, el oxígeno del aire que donde está. Por lo tanto, cuando lo tenemos guardado en nuestro frasquito, está azul, por eso le llamamos azul de metileno, porque realmente está en condición azul. Pero esa es su forma oxidada del azul de metileno, ¿sí? Cuando se reduce, o sea, cuando gana protones, cuando se le transfieren protones al estar en combinación con la enzima, se vuelve incoloro, pierde su color. Entonces, cuando el azul de metileno se torna incoloro, significa que el azul de metileno se lleva los protones del FAD y se vuelve incoloro. Cuando está oxidado, sí, o sea, que no tiene protones de más, está incoloro. Entonces, es una forma muy facilita, muy sencilla de poder darnos cuenta si el medio donde se llevó a cabo la reacción, si están las enzimas, bueno, pues está, el medio ambiente, azul, pues está oxidado. Si el ambiente se torna transparente o incoloro, pues podemos inducir o deducir que está reducido. Y que está habiendo pero ¿quién? El azul de metileno por sí mismo no puede transferir electrones ni protones. Tiene que haber una enzima que haga la función, en este caso es la succinato deshidrogenasa, ¿sí? Que incluso va a competir por el FAD, el azul de metileno, y entonces quien se los va a transferir es la enzima. A quien si está el azul de metileno, va a competir y va a ganar los electrones, y vamos a ver el efecto. Entonces, solamente vamos a ver el efecto cuando hay enzimas de por medio que transfieran, los protones. Si está el azul de metileno y los toma, pues se vuelven incoloros. Si no hay enzimas, si no hay nadie que los transfiera, pues se queda azul. ¿Sí se entiende? Es algo muy sencillo, no sé si haya duda. ¿Sí? Entonces, la forma oxidada del colorante de azul de metileno es, obviamente azul, y cuando se reduce por la acción de las enzimas deshidrogenasas, se torna incoloro, pierde, o sea, se vuelve transparente, ¿sí? O sea, no blanco, porque blanco no es transparente. En este caso, incoloro, transparente, dependiendo de, pues, cuál es el color original de la solución. ¿Qué tal si la solución es café o roja, amarilla, cualquier otro color? Pero pasa de ser azul, cuando lo teñimos con el azul de metileno, a el color original, porque el azul de metileno se vuelve transparente, entonces podemos ver el color original de la solución, ¿sí? O sea, no va a ser transparente la solución, sino simplemente va a regresar a su color original, ¿sí? Bueno, y aquí tenemos la molécula del azul de metileno, ¿sí? Cómo estaría en su forma oxidada. Tiene, 2 grupos amino, o sea, 2 nitrógenos, en los extremos, 3 anillos en resonancia, donde también tiene un grupo amino, o sea, un nitrógeno, un azufre, ¿sí? Y cuando la enzima, o sea, las enzimas que están participando, en este caso la succinato deshidrogenasa, se le transfiere o se lleva los protones y los electrones, entonces, pierde la resonancia, si se dan cuenta, porque casi todos los colorantes tienen anillos, bencénicos, anillos pirólicos, que son los cromóforos reales de los colorantes. Cuando pierde un anillo, si se dan cuenta, el interior, el centro del anillo ya no tiene resonancia, ya no tiene dobles enlaces. En ese momento pierde la coloración, porque está en su estado reducido, tiene hidrógenos de más. Por eso perdió los dobles enlaces, porque se le adicionaron, en este caso, 2 hidrógenos, ¿sí? Entonces, oxidado, azul, reducido, incoloro. Ahora sí.
Y bueno, pues aquí, bueno, para el caso, bueno, aquí igual vemos en la cadena respiratoria, complejo 1, pero ese se asocia al NAD reducido, el complejo 2 al FAT, precisamente de la succinato deshidrogenasa, complejo 3, citocromo. Y bueno, como parte de bueno, en este caso estamos viendo el efecto del azul de metileno, que se puede llevar los electrones y los protones, ¿sí? Y también puede llevarse los protones del peróxido cuando está en presencia del peróxido. Pero en este caso, pues la mitocondria normalmente no tiene peróxido. Nosotros le vamos a poner de forma artificial peróxido de hidrógeno para ver si realmente el azul de metileno también va a jugar un papel en esa reacción, llevándose los protones. Entonces, en presencia del peróxido, el peróxido es H2O2, se parece mucho al agua, nada más que con oxígeno 2, el agua es H2O, el peróxido es H2O2. Y también en presencia del peróxido se vuelve incoloro y cuando se rompe el peróxido por las enzimas peroxidasas, aquí estaría funcionando la peroxidasa, cuando ya no están las peroxidasas, entonces se retorna o se mantiene azul. Igual, acción de peroxidasa incoloro, sin acción de peroxidasa azul. ¿Sí? Aquí vemos los dos factores o los dos fenómenos de deshidrogenasas y de peroxidasas. Ahora, también podemos ver, pero eso en vegetales, la acción de la peroxidasa, de las enzimas peroxidasas en los peroxisomas. ¿Se acuerdan de los famosos peroxisomas? Pero eso solamente los vamos a poder encontrar en los peroxisomas de la célula vegetal. Hasta ahí se entiende digamos, los fundamentos teóricos, lo que hemos estado hablando y explicando con el fundamento de la reacción de las enzimas deshidrogenasas y de las enzimas peroxidasas. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? Acá arriba, por ejemplo, vemos si en presencia del peróxido, pero sin enzimas, pues está azul. Cuando está la enzima, ¿sí? Y se descompone el peróxido, porque sin la enzima no hay forma de eliminar el peróxido, pues el azul de metileno se vuelve incoloro, ¿sí? Lo mismo que vemos aquí abajo en la reacción. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, nadie. Acuérdense que este es el fundamento teórico para entender la práctica. Todavía no empiezo a explicar la práctica, pero necesito que me digan si entienden el fundamento teórico. Sí, no sé, tal vez. A ver, digan algo. ¿Puede volver a repetir? Dijo que sin peroxidasa era azul o ¿cómo? Sí, ¿Puedes repetirlo, sí, por favor? sí, por ejemplo, aquí tenemos el peróxido. Si está en presencia del peróxido, pues se queda azul, ¿no? ¿Qué significa? Bueno, pues, por ejemplo, aquí abajo, si está el peróxido, está azul. Al activarse, o sea, cuando las enzimas descomponen al peróxido en hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Cuando se descompone por la acción de las enzimas, entonces el azul de metileno se torna incoloro, igual que lo vemos abajo. O sea, con peroxidasas, incoloro. Sin peroxidasas, o sea, el peróxido directo, sin que nadie lo cambie o que nadie lo destruya, lo transforme, lo catalice. Acuérdense que la catálisis es la reacción para romper o crear, bueno, en este caso estamos viendo rompimiento de, de enlaces, pero también puede ser formación de enlaces, ¿no? En este caso, la catálisis, que lo hacen las enzimas, pues si no hay quien rompa el peróxido, pues el azul de metileno se mantiene azul. Si hay una reacción donde se descompone o se disocia el peróxido, ¿sí? Pues entonces vemos que el azul de metileno se lleva los protones y por lo tanto se mantiene reducido. Con peróxido oxidado, porque recuerden que el se llama peróxido porque es un superóxido,
si de por sí el oxígeno es muy oxidativo, muy reactivo, imagínense el peróxido es más, ¿sí? O sea, es más fuerte que el mismo oxígeno. Por eso lo utilizamos como antiséptico. Entonces, el peróxido como compuesto completo con el azul de metileno se mantiene azul porque lo va a superoxidar y en la condición oxidada del azul de metileno es azul. Cuando el peróxido está disociado por la enzima o por las enzimas, entonces el azul de metileno se reduce y se vuelve incoloro, ¿sí? Lo mismo que con la peroxidasa. En este caso, la enzima peroxidasa, ¿sí? Lo que hace es transferir electrones en la cadena respiratoria para el ciclo de Krebs, succinato fumarato, o en NAD, NAD oxidado, NAD reducido, la NAD reductasa también, o la succinato reductasa, le transfieren, bueno, no es que le quieran transferir al azul de metileno, pero el azul de metileno va a estar ahí presente en la reacción y entonces se va a llevar los protones y los electrones para pasarlo a una forma reducida del azul de metileno, donde va a ser incoloro. Oxidado, azul, reducido, incoloro, ya sea con acción de la enzima deshidrogenasas o las enzimas peroxidasas. ¿Ahora sí? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Nada más aquí una aclaración, bueno, pues en la cadena respiratoria no se forma el peróxido, ¿verdad? O sea que tenemos el H2O2. Nosotros le vamos a poner de forma artificial, o sea, le vamos a agregar a la mezcla peróxido para ver qué pasa. Pero normalmente la mitocondria no va a tener peróxido, a menos de que consuman algo que produzca esta molécula, que también es una molécula que se puede formar por algún tóxico, que algo que hayan tomado, algo que pues sirva, no sé, alguna droga, algún fármaco que como proceso de transformación o de degradación en el hígado forme peróxido. Sí puede haber algunos compuestos, ahorita no tengo algún nombre, ¿sí? Pero pueden llegar a formarse peróxidos en el hígado, pero existe una enzima peroxidasa que elimina precisamente ese superóxido porque es muy, muy, muy reactivo y también puede ser muy tóxico, también para el mismo tejido, ¿no? Para las mismas células del tejido. Pero en las células vegetales es muy común la presencia de enzimas peroxidasas, porque ¿se acuerdan? Se forma mucho peróxido en las reacciones de fotorrespiración. Entonces, indirectamente también estamos relacionados con ese proceso, ¿sí? Ya sea en este caso, pues no vamos a ver la fotorrespiración porque es igual a la planta, le vamos a poner de forma artificial peróxido, no nos vamos a esperar a que haga la fotorrespiración, ni siquiera vamos a poder ver el fenómeno, pero sí vamos a ver o comprobar si la célula vegetal tiene peroxidasas, ¿sí? Entonces vamos a utilizar tanto células de tejido animal como células de tejido vegetal para ver el efecto en ambos tipos de tejidos. ¿Sí? Ahora sí, ese es nuestro fundamento teórico. De ahí vamos a partir. Ese es nuestro modelo experimental. Recuerden que las prácticas siempre van a ser sobre una base de un modelo experimental. Aquí es lo mismo, bueno, nada más la formación, como les dije, pasa de oxidado a reducido, siempre y cuando aquí, bueno, aquí me faltó ponerle encima, o sea, este cuadrito aquí no sé por qué se me borró o no lo puse correctamente, peroxidasa. Si está la enzima peroxidasa, se lleva el efecto reverso. O sea, así vamos a encontrar, voy a ponerle a mi extracto celular peróxido y azul de metileno, ¿sí? ¿Qué tipo de tejidos se van a quedar azul? Los que no tengan peroxidasas. ¿Qué tipo de tejidos van a tornar y cambiar el proceso? Las que tengan peroxidasas van a tornar el azul de metileno a incoloro, lo van a reducir. Si no hay enzima, no cambia, ¿sí? La reacción o se va a quedar azul nuestro extracto, ¿sí? Que es, bueno, pues igual, peróxido
más la catálisis de la enzima peroxidasa, pues la va a romper en agua y oxígeno, ¿sí? Ahora, este oxígeno no es, bueno, se queda ahí en el ambiente, después de un rato, igual, aunque el azul de metileno quede em, reducido, ¿sí? Después con el tiempo, pues finalmente, o si el oxígeno se evapora, se elimina, normalmente si ven que sale burbujitas, ¿no? Cuando hacen reaccionar el agua oxigenada, con, pues, por ejemplo, con su herida o con cualquier otro sustrato, pues se ven burbujitas, es la liberación del oxígeno. Si el oxígeno se queda atrapado, bueno, pues puede volver a oxidar al azul de metileno y regresar después de un tiempo a su forma oxidada, ¿sí? Pero eso va a depender de qué tanto oxígeno se quede en el medio, ¿sí? Entonces, normalmente después de la reacción de la enzima, va a romper al peróxido en agua y oxígeno. Este oxígeno se libera, que es lo que realmente vemos cuando efervesce nuestra reacción con el agua oxigenada, ¿sí? ¿Hasta aquí sí? ¿Todo? Bueno. Sí, profe. Nada más recordando, la situación con, bueno, que el proceso de eliminación de peróxido, que es nuestro tóxico, en condiciones normales de la misma reacción, ya podemos tener tanto los cloroplastos de la célula vegetal, las mitocondrias de la célula vegetal también, recuerden que la célula vegetal también tiene mitocondrias, o sobre todo la célula animal, ¿sí? Y los peroxisomas exclusivamente, pues, de la célula vegetal. Entonces, tanto cloroplastos como peroxisomas dentro de la célula vegetal, bueno, los 3 en la célula vegetal, pero solamente en las mitocondrias de la célula animal. Entonces, tiene que haber células de tipo animal, ahorita vamos a ver cuáles, que hagan, digamos, la función de peroxidasas, ¿sí? Que tienen, pues, con más, cantidad la célula vegetal, porque la célula vegetal tiene 3 organelos, cloroplasto, mitocondria y peroxisoma. La célula animal solo tiene mitocondrias, ¿sí? Entonces, se supone que en ese tipo de organelos es donde podemos ver más el efecto tanto de las peroxidasas como las de las deshidrogenasas, ¿sí? Bueno, el peroxisoma, pues, no precisamente deshidrogenasas, pero sí peroxidasa. De ahí toma su nombre los peroxisomas, precisamente de las enzimas peroxidasas que abundan en los peroxisomas, ¿sí? Bueno, ¿qué más dice? Dependiendo de los diferentes organelos, pues, ocurre, cada una de esas reacciones, que, bueno, el objetivo es eliminar, el superóxido o el peróxido de hidrógeno, que ya conocen su estructura, ¿sí? Y que también es conocida como agua oxigenada. Ay, también me faltó por ahí un paréntesis, pero bueno, se entiende, ¿no? Ya se me trabó mi compu. A ver si ya funciona ya. Ahora, hasta aquí fue la explicación teórica, por eso les dije, no nos va a dar tiempo de ver todo hoy mismo, porque tienen que entender el fundamento. Normalmente cuando hacemos las prácticas, toda esta explicación es una clase antes. O sea, en clase, en la parte teórica, se explica todos los fundamentos teóricos, todo lo que implica, ¿sí? La parte que corresponde, por ejemplo, aquí la respiración, la fotorrespiración que ya vimos, pero ya enfocados a la práctica, porque una cosa es lo que vimos en clase, así como se los expliqué el proceso metabólico, y otro lo que vamos a hacer exclusivamente para la práctica. Entonces, toda esta plática, toda esta explicación se hace antes, previo a la práctica. Cuando ustedes llegan a la práctica, bueno, que esperemos que ya el próximo semestre todos podamos desarrollar nuestras actividades normales, pues ya tienen que saber lo que van a hacer, ¿sí? Porque solo son 3 horas para hacer el procedimiento, bueno, y ni siquiera las 3 horas completas, porque, pues, en lo que nos preparamos, en lo que vamos por el material, ya pasaron media hora, y luego tienen que terminar media hora antes para entregar material limpio, lavar, dejar todo arreglado, también acomodado en el laboratorio. Entonces, prácticamente nos quedarían 2 horas nada más para hacer el experimento o los experimentos, ¿sí? Entonces, tendríamos que ser muy, muy, muy rápidos y también muy, prácticos para tener, pues, todos los elementos necesarios. Entonces, cuando ustedes llegan al laboratorio,
ya deben saber lo que se va a hacer. También se explica previo a la práctica, previo a la sesión de la práctica, el desarrollo de la misma, ¿sí? Bueno, y ustedes van a poder leer en su práctica, en el desarrollo de la práctica como tal. O sea, no es un manual, pero son prácticas que vienen por separados. Se supone que algunas de estas sí vienen en un manual, pero bueno, pues como ustedes no tienen prácticas de laboratorio, pues ni siquiera les dije que lo puedan tener, porque, por ejemplo, para este tipo de prácticas, previamente hay otras 2, o sea, esta sería como la tercera, o no, la cuarta práctica, son 9 prácticas a lo largo de todo el semestre. Entonces, bueno, yo creo que vamos a hacer otras 2 más, o sea, estas 2 que les comenté y otras 2, pero nada más para saber el procedimiento, para que cuando ustedes se enfrenten a lo mejor a otro tipo de trabajos experimentales, pues al menos tengan la parte teórica, porque pues no van a tener la parte práctica, ¿no? De cómo se desarrolla, cómo se puede llegar a hacer. Bueno, así lo van a tomar de su desarrollo de la práctica. Respiración celular, actividad de deshidrogenasa, que sería la primera parte, bueno, y también la peroxidasa, pero bueno, esa es la segunda parte, ¿no? La hipótesis, en base a lo anterior se sabe que la actividad metabólica es superior en aquellas células de tejidos con funciones digestivas. Por eso mencioné mucho del hígado, ¿sí? Podemos encontrar en el hígado pues una gran actividad de deshidrogenasa principalmente, pero también de peroxidasa. Sí, porque como les dije, el hígado es el órgano donde, pues, ahí se degrada la mayor parte del proceso, pues, metabólico, tanto de alimentos propios, o sea, de ahí, del hígado, pues, se secretan muchas enzimas que se van a la vesícula, y de la vesícula al estómago, y del estómago, pues, ahí se hace el proceso de degradación de biomoléculas, pero no nada más comemos biomoléculas o moléculas orgánicas. De repente ahí, pues, no sé, que a lo mejor algún antibiótico o a lo mejor algún fármaco o alguna droga o hasta el alcohol, ¿no? Hasta el alcohol también se tiene que degradar por las enzimas del hígado. Prácticamente, pues, hay para la mayor parte, bueno, si son compuestos orgánicos, si son inorgánicos es más difícil, pero bueno, pues por ahí habrá algunas, pero el peróxido, pues sí es eliminado, pero no tomamos peróxido de forma directa, sino compuestos secundarios pueden llegar a formar por la misma, degradación, compuestos, superóxidos, ¿no? O sea, compuestos secundarios, reacciones secundarias de peróxidos y las enzimas del hígado son capaces de eliminarlas. También, bueno, son, sintetizadas para aportar también nutrientes, ¿sí? Y que, bueno, pues estén relacionados con ellos. Esta es nuestra hipótesis, esto es lo que sabemos de cómo ocurre a nivel de nuestro organismo. Entonces, el número de organismos que participan en estas funciones también dependerán del tipo celular. O sea, ¿qué tal si algún tipo de tejido diferente que no sea el hígado? El músculo, por ejemplo, el músculo de la pierna, el músculo del brazo, el músculo del corazón, también tenemos, el corazón también es un músculo cardíaco, ¿verdad? Cómo funcionan, si también tienen, o sabemos que sí respiran, obviamente, porque necesitan mucho ATP para la contracción muscular, pero no sabemos si también pueden tener actividad de peroxidasa y eliminar los peróxidos. Es lo que vamos a demostrar, ¿no? El objetivo de la práctica es que los alumnos observen la acción de las enzimas deshidrogenasas en extracto de tejidos de pollo, o sea, in vitro, no lo vamos a tener en vivo, o sea, no vamos a traer el pollo vivo. Eso era antes, o sea, en algún, no sé, hace muchos años, sí llevábamos un pollito, bueno, más bien crecidito, un pollo maduro o adulto, y lo matábamos ahí, pero era todo un drama porque, pues, muchos, ¿cómo íbamos a matar al pobre pollo? Qué crueldad, y luego con eso de que ahora son más importantes cuidar a los animales. Entonces, pues, la cancelé y lo único que pedí era que consiguieran vísceras de pollo lo más fresco posible, de preferencia en los mercados donde, pues, hay muchos mercados que matan el mismo día, lo venden fresco y, pues, ya ustedes se llevan su pollo completo, ¿no? Entonces, sí, alguna vez, pues, estamos hablando hace como 10 años que ya no se hizo. De hecho, hacían drama hasta por matar a los grillos, imagínense. Entonces, pues ya dije: "No, ya estos biólogos de ahora ya no soportan que matemos a nadie". Bueno,
Ese es otro asunto. Grillos también porque en la última práctica de división celular matamos grillos, lo hacemos con grillos y eso lo vamos a ver en la última práctica. Bueno, entonces la actividad de deshidrogenasa y de peroxidasa también en tejido vegetal, en tejido animal, en pollo, bueno, diferentes tejidos, y en tejido vegetal, ¿sí? Como resultado indirecto de la respiración celular. Entonces, del pollo que utilizamos el hígado, utilizamos el músculo de la pierna o de la pechuga, ya ven que la pechuga también tiene mucho músculo, del corazón, el tejido de hojas de espinacas, que sería el tejido vegetal, también lo más fresco posible, es casi recién cosechada de la tierra o del cultivo. Y también utilizábamos una papa que, bueno, pues es tejido vegetal, pero ahí vamos a ver que ese tipo de tejido vegetal, pues tiene sus características muy diferentes a una hoja de espinaca, ¿sí? Entonces vamos a comparar entre tejido vegetal y entre tejido animal, ¿sí? Y bueno, ya que una vez que hayan obtenido sus diferentes tejidos, perdón, por ejemplo, estos 3 órganos del pollo, que solo se utiliza un centímetro cúbico, o sea, un cubito de hígado, un cubito de corazón, un cubito del músculo del pollo, unas cuantas hojas de espinacas, la parte suave, la parte blanda, ¿sí? Un cubito de la papa, ¿y qué más? Pues nada más esos tipos de tejidos. Y bueno, pues se pusieron, una vez que se hizo el extracto, bueno, el extracto es para obtener a las enzimas. Para eso se utiliza un suero fisiológico, ¿sí? Todos estos detalles pues, lo van a poder leer en la práctica, el desarrollo de la práctica completo. Suero fisiológico, o sea, ¿qué significa? Que vamos a utilizar un suero glucosilado, o sea, que tenga glucosa y que tenga sales minerales, para poder sacar las enzimas lo más íntegras posibles, ¿sí? O sea, aquí lo que nos interesa, claro, no nada más las enzimas, sino las células. Pero bueno, vamos a tratar de triturar, o sea, no queremos tejido, queremos células, pero células en solución. Se filtra, se pasan por varios filtrados, así como se ven las espinacas. Todos los tejidos, una vez que se hacen por separado, primero solo se macera o se machaca el hígado, luego el corazón y luego el músculo, o sea, por separado, la papa y la espinaca, y cada uno se filtra. Ahora, se tiene que hacer suave. Algunos dicen: "Ah, pues, es que vamos a utilizar mejor una licuadora, un triturador así ultrasónico". A veces sí, dependiendo, pero como no tenemos, licuadoras para todos, bueno, pues lo hacemos a la antigüita y además es solamente 1 centímetro cúbico, o sea, es un pedacito, un cubito chiquitito. Entonces, realmente no se requiere de mucho. Se filtra porque solo queremos el extracto de las células, aunque vayan células ahí también disueltas, pero queremos ver cómo van a funcionar sus enzimas. Aquí traemos pues, todo tipo de enzimas, incluso muchas proteínas. También podemos tener a la célula completa, ¿sí? Pero no queremos tejido, solamente al extracto de todo eso. Se ponen cada uno de ellos en tubitos, ¿sí? Con la solución salina o suero glucosado y solución salina. Y a cada tubo, bueno, para esto se hacen 2 series de tubos, ¿sí? O sea, 2 de hígado, 2 de corazón, 2 de músculo, 2 de papa, 2 de espinaca y un séptimo, uno, o sea, sería un par de tubos donde solo van a tener agua destilada. Ese va a ser nuestro tubo testigo. En todos los experimentos, en cualquier tipo de experimento, siempre deben de tener un tubo control, o también se conoce como tubo testigo, para ver que el efecto no haya sido por los mismos compuestos o reactivos que utilizamos, sino que haya sido por el tipo de tejido. Entonces, en el último tubo no lleva nada más que la solución salina que se utilizó, y a todos los tubos se les pone 1 o 2 gotitas de azul de metileno. Entonces, bueno, nada más aquí está, antes de enseñarles. Entonces tenemos nuestra primera serie, que son 7 tubos,
que llevan la solución del hígado, la solución de corazón, bueno, aquí utilizaron riñón también, pierna, aquí uno de más, manzana o papa, espinaca y nuestro tubo solo con agua destilada, testigo, ¿sí? Y a todos 1 o 2 gotas, dependiendo de la concentración. Si está muy concentrado el azul de metileno, pues, una sola gotita. Si está muy diluido, a veces le ponemos hasta 10 gotas, entonces depende de la concentración del azul de metileno. Aquí se utilizó una gotita. Y la segunda serie, los mismos tejidos, pero aparte del azul de metileno se le puso 1 mililitro de peróxido de hidrógeno, ¿sí? A todos los los tubos se les puso 1 mililitro de peróxido, también al testigo. Entonces tenemos 7 y 7 tubos, ¿sí? 2 series de tubos. Y aquí están, por ejemplo, el de la papa, los 2 tubos de la papa, los 2 tubos del hígado, los 2 tubos de espinaca, riñón, corazón, pierna y el control, que es nuestro testigo, ¿sí? Todos se taparon, en este caso se ve que se taparon con algodoncito. Bueno, cuando no hay, de preferencia se pone con, aparte del algodón, un plástico, ¿sí? Para evitar que entre o salga aire, ¿sí? Entonces, bueno, de esta manera, pues, hacemos que sean lo más sellado posible. Entonces, aquí en este caso tiene una capa muy gruesa de algodón, apretado, comprimido, para que no haya interferencia con el aire, ¿sí? Y vemos los resultados. Aquí lo que queremos observar es el cambio de coloración. Todos los tubos de inicio van a verse azules. Se les pone el colorante y se les agita para que todo esté homogéneo, para que todo se vea azul. Se supone que al inicio todos se van a ver azules, a excepción de aquellos que cuando reaccionan con el peróxido, ¿sí? Algunos transforman o tornan el azul de metileno muy rápidamente y es lo que vamos a observar. Entonces, bueno, de hecho, pues si se dan cuenta, los tubos que tenían peróxido normalmente se destaparon, botaron el tapón porque se generó una serie de burbujas al reaccionar con las células, con los tejidos que estaban en el extracto. Pero bueno, aquí vimos, era observar cuál hacía mayor reacción de efervescencia. Si se dan cuenta, es el que tiene color verde, que era la espinaca, el tejido vegetal, más que cualquier otro tejido. De hecho, vemos el tubo de la izquierda, arriba y abajo, que es el que nada más tiene agua destilada, azul de metileno y peróxido. No generó ni una sola burbujita. ¿Por qué? Pues porque no había sustrato de nada, ¿sí? La que eferveció muy rápido y muy abundante fue el extracto de células vegetales, la de la espinaca. Luego el del hígado, el del músculo y ya, ¿sí? Un poquito la papa tal vez, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver los resultados, pero para que tengan idea. Pero no nada más era ver quién efervescía o quién echaba más espumita, sino quién cambiaba la coloración, recordando que todos los tubos estaban teñidos con el azul de metileno inicial, ¿sí? Luego, tenían que calcular, bueno, se hace un reposo, se deja reposar a todos los tubos, tanto los que tienen, peróxido como los que no tienen peróxido, pero todos tienen azul de metileno, y tienen que estar observando, después de 30 minutos, qué tubos han cambiado de color. Si se dan cuenta, por ejemplo, estos que están aquí, digamos, a la parte de enfrente, no vemos lo que está en la parte de atrás, pero, por ejemplo, ese es el de la papa. El de la papa se precipitó todo lo que es el almidón o el tejido de la papa, pero prácticamente quedó azul la parte de arriba, o sea, no hubo un cambio. El siguiente parece que es el músculo y el del medio, que más cambió, es el hígado, ¿sí? Y luego, bueno, tenemos en el extremo el de la planta, de la espinaca, y también se ve verde, su color original era verde, no se ve azul. Entonces, los que más cambiaron, y bueno, por aquí se ve el riñón y el corazón, ¿sí? Que son los que, cambian, o sea, solamente se ve el azul arriba. Se supone que están agitados y después de la agitación, la parte de abajo se tornó incolora. O sea, pudimos ver el color original de cada uno de los tejidos.
¿Qué significa? Que el azul de metileno en esa región donde están el extracto celular y el extracto de las enzimas, hicieron el efecto de activación de las enzimas para transferir los electrones al azul de metileno. Y donde se ve azul es que porque ahí no hay actividad, porque ahí no hay células o porque no hay enzimas, ¿sí? También en ocasiones, lo que tenemos es que tienen como una capa transparente. Como el tapón de algodón no siempre es tan eficiente, le poníamos una capa de aceite para que evite la transferencia de gases. Si se dan cuenta, todos tienen como una, una pequeña cantidad, un nivel, ¿sí? Muy delgadito de aceite, que también de esa manera podemos protegerlo sobre el aire que tiene tanto del exterior o del interior, sobre todo aquellos que tenían peróxido, ¿sí? Y aquí está nuestro resultado. Hígado, actividad peroxidasa a la izquierda, no, al revés, hidrogenasa a la izquierda, peroxidasa a la derecha, todos son deshidrogenasa a la izquierda, peroxidasa a la derecha. Hígado tuvo actividad de las dos, todo se volvió transparente o su color original del extracto del hígado. O sea que el hígado tiene actividad tanto para la acción respiratoria como para la acción de eliminación del peróxido. Y se ve, ¿no? Porque en este caso pues, se ve como burbujeó y ahí se quedó hasta pegado parte de las burbujas de la efervescencia con el peróxido, la reacción del peróxido. Pero el peróxido no transforma el colorante. Lo que va a transformar a que cambie a incoloro, quitar el azul de metileno, son las enzimas. Por ejemplo, lo vemos en el agua destilada. Si ninguno de los dos tubos, tanto el que nada más fue normal y el que le pusieron peróxido, ninguno cambió. Vemos claramente que se ven iguales, porque solo tienen agua destilada, el suero y el azul de metileno. Bueno, y el segundo, el peróxido. Pero el color es igual, no le modificó nada al azul de metileno. En cambio, el hígado tanto tiene actividad de peroxidasa a la derecha como la acción de deshidrogenasa. Para el caso de la pierna, no hubo mucha diferencia en una y otra. Recuerden que el músculo también tiene actividad deshidrogenasa, pero el proceso es lento, es muy tardado, a diferencia del hígado, porque el hígado es un órgano muy activo en cuanto a enzimas, ¿sí? Y en cuanto también a respiración. El hígado, a menos de que, perdón, el músculo, a menos que no sé, y que haya sido un pollo que haya corrido mucho, normalmente si son pollos de granja o los que llevan en los mercados, pues normalmente están como quietecitos, ¿no? Guardaditos en sus jaulas y casi no tienen movimiento, ¿no? Entonces, sí tienen actividad de deshidrogenasa, pero la cantidad de enzima es mínima, ¿sí? La espinaca se ve verde, o sea, volvió a su color original, tanto en la actividad de deshidrogenasa como la de peroxidasa, la que tuvo peróxido. ¿Sí? O sea, ya no aparece nada el azul. Y todo se veía en original azul. La papa también nada. ¿Por qué la papa, a diferencia de la espinaca, se supone que la papa es blanca? ¿Sí? O sea, el interior de la papa cuando la cortan, bueno, amarillenta, ¿no? O sea, como color cremita, no tan blanca, pero un color muy claro. Cuando se hizo el extracto, ¿sí? Se veía así como un precipitado blanquecino. Al ponerle el azul, pues se quedó azul. Pero, ¿por qué no cambió nada a diferencia de la espinaca? ¿Alguien me puede decir? Ah, bueno, nada más antes, ya no puse el corazón se ve más el efecto, se parece mucho al hígado, a diferencia de la pierna. La pierna también es un músculo, pero el músculo del corazón, el músculo cardíaco, tiene más actividad respiratoria que la pierna, ¿sí? Entonces, el corazón prácticamente quedó igual que el hígado, nada más como detalle, pero aquí ya no lo pusimos en la imagen. Ahora la pregunta es, ¿por qué la papa no cambió nada y la espinaca cambió completamente ambos tubos? La papa se ve como si fuera el agua destilada, ¿no? ¿No? ¿Alguien? ¿Sí me van siguiendo? Para saber si también me están entendiendo, ¿qué tal si no me están entendiendo todo lo que digo?
porque la papa no cambió nada el color azul de los tubos, a diferencia de la espinaca que ambos tubos, tanto, en la de deshidrogenasa como la de peroxidasa, se cambiaron o se tornaron al verde original. No, nadie, nadie. No, nadie puede contestar o no se entiende el experimento. ¿Cuál de las 2 cosas? O no le entienden o no saben qué pasó. No, nadie, nadie. Chicos, así no puedo continuar. Profesora, tal vez es porque la papa no tiene tantas peroxidasas como la espinaca. Ajá, sí, pero ¿por qué? ¿Alguna idea? Sí, eso es obvio, pero ¿por qué? Por- Porque no tiene hojas para la fotosíntesis. Ándale, así de fácil, exactamente. Pues, porque no tiene hojas, porque no hace su actividad, porque, ¿qué es la papa? Y además nos encanta, ¿no? Y sobre todo si las hicimos como sea, fritas, cocidas, en cualquier presentación, nos encantan las papas, comemos papas. Bueno, yo no como papas, pero sí son muy ricas. No tiene hojas, ¿y eso qué tiene que ver? Esa es la clave, pero ¿por qué? ¿Tienen que ver con la fotorrespiración? Pero en este caso, pues, no vimos el efecto de la fotorrespiración, porque es muy tardado. Vimos, o sea, le pusimos peróxido, o sea, con toda la intención, ¿verdad? De forma artificial le pusimos 1 mililitro de peróxido. A ver qué le pasa. Vamos a obviamente, pues, muchas células, se iban a morir en el proceso de la maceración, de la extracción, pero, pues, lo que no se muere, pues, son las enzimas. Aunque mates a la célula, pues, las enzimas siguen ahí, ¿no? Pero, pues, la papa en sí casi no tiene células, y menos vivas. ¿Qué es la papa? Sabemos que la papa es un tubérculo, o sea, un tubérculo que es una raíz modificada, ¿sí? Y que además, pues, a lo mejor la papa ya la tenían ahí en su alacena, en su refrigerador de 1, 2, 3 semanas. ¿Qué dijimos de las espinacas y del pollo? Lo más fresco posible, ¿sí? Como dije, antes matábamos al pollo ahí para que estuviera bien fresco, para asegurarnos que estaba bien fresco. Porque, ¿qué pasa si hubiera sido un pollo de refrigeración, de congelado, de hace meses? A lo mejor sí, cuando se congelan las enzimas se conservan, las proteínas se conservan, pero ya no tienen tanta actividad de cuando se acaba de matar al pollo, ¿sí? Igual las espinacas, si las sacábamos todavía pues, un día antes, normalmente las espinacas no son un tipo de vegetal que pueda durar mucho tiempo así, fresco, ¿no? O sea, ya después de 2 o 3 días se ven las hojas marchitas. Normalmente en los mercados las venden, pues, de la cosecha de un día anterior o de la madrugada de ese mismo día, ¿sí? Entonces, se puede decir que las células todavía estaban vivas, sus enzimas todavía estaban activas. En cambio, la papa, lo que tenemos en ese tubérculo, que es una raíz modificada, ¿sí? Que perdió su actividad, o sea, a lo mejor las células estaban hacia la periferia y lo que hicieron fue acumular grandes cantidades de almidón. ¿Qué es la papa? Almidón, ¿sí? Y muy pocas células, o las pocas que había, pues ya se murieron, ya no tenemos al organismo vivo, solo tenemos lo que produjo, ¿sí? Que el almidón no se bueno, sí se puede llegar a descomponer o se puede llegar a degradar,
Pero bueno, normalmente las guardamos en el refri o las guardamos a veces, si se secan más tiempo, pues lo que se hacen es chiquitas, pero a lo mejor por dentro no se descomponen. En fin, podemos tener muchas formas de conservar a las papas, pero ya no podemos decir que tenga células vivas. Por lo tanto, todo lo que vemos, todo el cuerpo de la papa es almidón. O sea, todo el interior de la papa es almidón. Y hacia la periferia, pues una pequeña cascarita, una pequeña fibra, y las células, ¿dónde quedaron? O sea, la cantidad de células es mínima y mucho menos vivas, ¿sí? Entonces la papa no va a tener actividad, porque podríamos decir que ya no está viva la planta como tal. Si agarráramos las hojas de la papa, porque pues la papa pues, es una planta, que, bueno, la parte aérea, la parte verde, pues a lo mejor si hubiera pasado lo mismo que la espinaca, ¿verdad? Muy bien. La pierna, como les dije, no cambió mucho porque el proceso de respiración es muy lento. Entonces, a lo mejor no vimos mucha actividad estrogenasa y además de los pollos que están ahí guardados en las granjas que casi no se mueven. ¿Sí sabían que para producir un pollo y engordarlo rápido, entre menos se mueva mejor? Para que gane más peso, para que engorde más rápido. En cambio, si ustedes, bueno, yo al menos tengo ahí pollitos en mi pequeño jardín. Bueno, en mi patio, pues ya ni hay jardín porque ya se comieron los pollos, todos tengo pollos y guajolotes. Están flacos. O sea, ¿por qué? Porque todo el día se están moviendo y no se quedan quietos y suben y bajan y ay, hasta cuando queremos agarrar uno para comer, pues mejor nos cansamos nosotros que el pollo, ¿no? Entonces sí hay mucha diferencia de que si es un pollo de granja o un pollo de rancho, ¿sí? Pero el corazón, ¿qué pasa con el corazón? El músculo del corazón siempre está activo, no se puede detener, si no, pues, se muere el pollo, ¿sí? Bueno, aquí nada más me faltó el corazón. Bueno. Según mis resultados, o nuestros resultados de los alumnos, ¿sí? Tenemos que, bueno, según, pues, simplemente a ojo, por el cambio de coloración del azul de metileno a incoloro, pues entonces tenemos que el tejido que tuvo mayor actividad del tipo de célula animal o tejido animal fue el hígado. Entonces aquí lo representaron con las crucecitas. Mayor actividad de hidrogenasa, 5 cruces. También de peroxidasa, 5 cruces, ambos tubos. El corazón pues, fue el siguiente, aunque tuvo más actividad de deshidrogenasa que de peroxidasa, porque el azul de metileno solo se perdió muy poco tiempo. O sea, el cambio de coloración de azul a incoloro. Del riñón, bueno, también algunos utilizaban riñón, pues tuvo una pequeña actividad de deshidrogenasa, pero casi no de peroxidasa, muy poco. Del músculo, aquí lo vemos, casi no, nada de peroxidasa y apenas y 2 crucecitas, apenas si se vio un pequeño cambio en la coloración del azul de metileno. La papa, nada, en ninguna de las dos actividades, deshidrogenasa y peroxidasa. Y otra vez, la espinaca, como parte del tejido vegetal, tiene mucha actividad igual o casi igual que el hígado en el tejido animal. Mucha actividad de deshidrogenasa y más actividad de peroxidasa, ¿sí? Esos serían como nuestros resultados del experimento. Pero ya ustedes, bueno, su compañera ya lo mencionó porque, bueno, en este caso la papa no tuvo ninguna actividad porque pues, prácticamente no tenemos células vivas, ¿sí? Y bueno, al momento de graficar estos resultados, ¿sí? Tenemos que la actividad de deshidrogenasa es la mayor, bueno, al menos se encontró más en hígado, luego espinaca, corazón y músculo, ¿sí? Que serían como que los más importantes. Ya ni pusimos a la papa porque no tuvo actividad. Y lo mismo para la peroxidasa, ¿sí? Aquí a lo mejor nos vimos, bueno, en este caso lo tomé de los alumnos, pero bueno, creo que la espinaca quedó ligeramente más abajo, pero bueno, yo la pondría al mismo nivel del hígado de pollo, casi igual que la espinaca, pero bueno, aquí bajó ligeramente. O sea, aquí es el tiempo que tardó en cambiar de color. No podemos medir. Sí se puede medir también la coloración, que de hecho eso lo vamos a hacer en la fotosíntesis, medir la cantidad
de la concentración o del cambio de coloración, pero de otro colorante. Pero en este caso no medimos el cambio de coloración, sino qué tiempo tardó en cambiar no, pero no es el tiempo, es más bien el tiempo que tardó en incoloro, no es el tiempo que tardó en cambiar de color, sino el tiempo que quedó. Aquí sí hay un pequeño error. Entonces, ¿qué tipo de tejido duró más tiempo incoloro? El hígado, luego la espinaca, luego el corazón, el músculo y ya también, sin ponerlo al último, la papa que nunca cambió. Sí, entonces, la papa se va a 0. ¿Por qué? Porque nunca cambió, ya ni siquiera la pusimos. ¿Sí? ¿Sí se entiende el experimento? Estos son nuestros resultados. ¿Cuáles son las conclusiones? Pues precisamente eso. El hígado y la espinaca tienen mayor actividad de deshidrogenasa porque son tejidos, en este caso tejidos que tienen una gran cantidad enzimática, una gran actividad metabólica. O sea, nuestro órgano metabólico más activo es el hígado. Y todos lo sabemos, ¿no? Porque tiene la mayoría de las enzimas para moléculas o la mayoría de las moléculas orgánicas, incluso de algunas inorgánicas, como por ejemplo, no sé, ¿qué se les ocurre? Eliminar el CO2, que es una molécula inorgánica, a lo mejor otros, ¿no? Que ahorita no lo recuerdo. Y además, el caso de las espinacas, pues porque hacen fotosíntesis, y en la fotosíntesis también hay una gran actividad de deshidrogenasas. Para las peroxidasas, pues también el hígado, aunque no es un proceso respiratorio, pero eso es un proceso metabólico de eliminar tóxicos o toxinas. Y la espinaca porque normalmente se producen ya sea por la fotorrespiración, ¿sí? Enzimas, o sea, tienen enzimas activas que las pusimos a prueba al momento de ponerle de forma artificial más peróxido de lo normal, de lo que pueda producir una célula vegetal, ¿sí? Y bueno, pues el corazón también, aunque tiene una gran actividad respiratoria, también como producto de la respiración, también se puede llegar a formar una pequeña cantidad de peróxido, pero mínima, comparada con la que se produce en la célula vegetal, ¿sí? El músculo también, conforme tenga más actividad metabólica, pues tendrá también mayor actividad de deshidrogenasa y de peroxidasa, mínima, pero sí tuvo, ¿sí? Entonces, de forma indirecta, lo que quiero que entiendan aquí, que de forma indirecta pudimos ver la actividad de este tipo de células, de este tipo de tejidos, ante la presencia de las enzimas, pero de forma indirecta, porque no vimos a las células, no vimos a las enzimas, vimos cómo cambió, qué tanto cambió de un indicador, como es el azul de metileno, de azul o de color a incoloro, ¿sí? Entonces, aquí las crucecitas, bueno, en este caso los signos de más o las crucecitas, nos están indicando que tanta actividad, porque tuvo un gran cambio o cambió completamente el color del azul de metileno. Entonces, ese cambio en la coloración lo traducimos a las actividades de deshidrogenasa y la actividad de peroxidasa. Entonces, ¿sí se entiende? ¿Se entienden los resultados? Pero como les dije, esto es solamente a la interpretación visual, ¿sí? ¿Qué tanto tiempo tardó en cambiar la coloración, en este caso incoloro, el azul de metileno en el hígado, en la pierna, en la espinaca, en papa y en agua de ambos tubos, tanto la que nos demuestra la acción de deshidrogenasa como la acción de peroxidasa? Obviamente, las peroxidasas van a estar en los tubos que se les agregó de forma artificial peróxido, ¿sí? Nada más es una apreciación visual, dadas las características de este colorante azul de metileno, ¿sí? Bueno. La segunda parte, hasta aquí todo claro, y ya mañana, perdón, la siguiente clase vamos a ver las preguntas. Aquí solamente está el experimento, está la práctica. Digamos que esa primera parte hasta ahí termina y se tiene que esperar una semana para hacer la siguiente sesión, cuando lo hacemos en el laboratorio, porque pues es de por sí bastante tardado el proceso.
Esta segunda parte se hace en otra sesión, en otro día, con otras condiciones. Ya no utilizamos nada de lo que se utilizó en esta primera parte. ¿Dudas hasta aquí? ¿No para nadie? A lo mejor no me da tiempo de terminarlo, pero al menos sí mencionar el fundamento de esta segunda parte. Entonces, en esta segunda parte se trata de demostrar la respiración celular indirectamente también, pero en el proceso de transporte activo en células vivas de levadura. Ahora nuestro modelo de célula va a ser un organismo unicelular, pero vivo. En la anterior, pues no necesitábamos a las células vivas, pero bueno, entre más vivas, mejor, pero finalmente no las íbamos a mantener vivas, sino que solamente queríamos su actividad enzimática. En este caso, en esta parte, sí vamos a poder tener al organismo vivo, pero es un organismo unicelular. Entonces, pues aquí con las desventajas de los organismos unicelulares. Bueno, en este caso utilizando un proceso que tiene que ver con el transporte activo, recordando entonces el transporte activo. ¿Alguien se acuerda del transporte activo? ¿No? Bueno, aquí, no sé, bueno, permítanme, pero no tengo la diapositiva. Bueno, ¿se acuerdan de la bomba sodio potasio? Que era nuestro modelo de transporte activo, ¿sí? ¿Todos se acuerdan? Que además es una bomba muy importante y muy activa. Aquí también queremos ver el efecto de la bomba sodio-potasio, pero pues no podemos ver a las enzimas, no podemos ver al sodio, no podemos ver a nada de lo que ocurre en el proceso de transporte activo, ¿verdad? Pero ese es el fundamento de esta parte de la práctica. Pero van a decir, ¿qué tiene que ver el transporte activo con la respiración? A ver, ¿quién me puede contestar esa pregunta? Vamos a ver de forma indirecta a la respiración. No, nadie. Transporte activo y respiración. Tiene mucho que ver. Aunque el transporte activo, ¿sí? ¿Que requiere energía? Porque no hay transporte activo sin ATP, ¿verdad? ¿Y qué es el transporte activo? Recuerden, es un mecanismo de transporte en contra de un gradiente de concentración, donde se requiere la acción del ATP o de la energía que aporta el ATP para llevar precisamente ese transporte en contra de un gradiente de concentración. Eso lo vimos hasta el cansancio en la primera parte del curso, ¿sí? De hecho, esta práctica también queda o aplica para la primera parte de transporte activo, pero aquí lo vamos a asociar con con la respiración, con el proceso de producción de ATP, ¿sí? Entonces, ¿todos están de acuerdo? ¿Todos se acuerdan de esa parte de las bombas sodio-potasio? También existe una bomba de carbonatos. ¿Se acuerdan que habíamos visto varias bombas? También vimos la bomba de calcio, la bomba de ¿qué? La bomba de calcio, de sodio-potasio, la de glucosa-sodio. En este caso vamos a revisar la de sodio-carbonatos, que son diferentes, son bombas separadas, pero ambas bombas requieren la participación de la ATP, en este caso una enzima que degrada el ATP. O sea, hace todo lo contrario que la ATP sintetasa, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo asociarlo, cómo relacionarlo con la respiración? Porque si detenemos la respiración o la producción masiva de ATP, ¿sí? Normalmente este tipo de levaduras, pues, se van por la respiración anaeróbica o por la glucólisis, ¿sí? Pasando por la fermentación. Todo mundo conoce a las levaduras, bueno, supongo que lo están llevando o lo vieron en sus clases de organismos unicelulares, pero bueno, pues, ¿quién no sabe que la levadura sirve para hacer el pan? Porque participan en el proceso de fermentación y la fermentación sirve para, ganar aire o producir aire dentro del pan y que esponje, ¿no? A los que sepan hacer panes con levadura. También, pues, las levaduras las utilizan para fermentar a la cebada,
que es esta semilla, este grano, y producir cerveza como producto de la fermentación, y a todo mundo conoce la fermentación alcohólica, ¿verdad? Entonces, por decir que es de la forma más completa o más, más integral que nos tomamos al fermento, ¿sí? Claro, ahí la cerveza ya industrializada, la modifican y le quitan porque, por decir, la parte como que ácida y solo nos quedamos con, el sabor, pues, amarguito y la espuma que se genera por la fermentación. Si hablamos de otro tipo de bebidas alcohólicas, como, no sé, el tequila, el whisky, ya son, destilados. A esos le quitan todo, o sea, ya no son gaseosos, y lo único que se obtiene es el alcohol con cierto sabor a, bueno, pues, al sustrato que se utilizó para hacer ese alcohol, ¿sí? Pero bueno, independientemente para lo que utilizan a las levaduras, sabemos que son organismos unicelulares que hacen respiración aeróbica y anaeróbica, principalmente la anaeróbica hasta fermentación, y por eso se puede producir alcohol, ¿sí? Pero, ¿qué pasa cuando se agota el azúcar o la glucosa? ¿Sí? La forma rápida, inmediata, pues es la glucólisis hasta fermentación. Y luego, ya que obtuvieron su energía rápida, ¿sí? Acuérdense que también en la glucólisis hay formación de ATP, hasta la fermentación, pero pues va a llegar un momento en que se agote esa glucosa y entonces pueden alternar con la respiración aeróbica, ¿sí? Sí, entienden ese proceso. Ya que se agotaron la glucosa o el azúcar, entonces ahora pasan por el otro proceso que tarda más, pero que también les produce energía y con mayor cantidad y mayor eficiencia, que es la respiración aeróbica en las mitocondrias. Eso también ya lo vimos hasta el cansancio. Entonces, este es mi fundamento teórico, ¿sí? Y, Sí, profe. y también vimos que la única, o sea, ¿cuáles son las formas en las cuales se puede detener la producción masiva de ATP en la respiración aeróbica? Que la célula se esté muriendo. Que la célula ya se esté muriendo, que no tenga ningún tipo de alimento, pero bueno, no, este no es el caso. Aquí vamos a tener vivitas y coleando a las levaduras, no las vamos a matar. Otra causa. Bueno, sí las vamos a matar, ya me acordé. Bueno, sí, vamos a ver el efecto cuando matemos a las células, pero sin matarlas, ¿cómo se puede detener la respiración aeróbica? Bueno, una es matándolas, no las matamos. Bueno, algunas sí, pero no siempre las vamos a matar. En otro experimento las vamos a mantener vivas. ¿Y cómo podemos ver el efecto de la inhibición de la respiración? Sin matarlas. A ver, me regreso a respiración para que se acuerden. Les puse ahí una Que no diapositiva tenga ningún otro sustrato. que no tenga ningún sustrato. Pero igual, pues es que es matarlas de hambre, ¿no? Por decir, no, las vamos a matar, pero no de hambre, las vamos a matar con calor. Entonces ya tenemos una forma de inhibir la respiración matándolas. Pero sin matarlas, ¿cómo podemos inhibir la respiración? Acuérdense, tenemos complejo 1, 2, 3, 4 y la ATP sintetasa en la respiración. Esto es para demostrar la respiración. Y les dije, bueno, aquí, por ejemplo, dice, ahorita espérenme, dice TCA, ciclo de, realmente es el ciclo de Krebs, ciclo de los ácidos cítricos, ¿sí? O ciclo de Krebs, que es el que provee el NAD y el FAT de complejo 2, el NAD de complejo 1 y el FAT de complejo 2. Entonces, ¿cómo puedo detener la cadena respiratoria? Pues ya sea inhibiendo el ciclo de Krebs o inhibiendo alguno de los pasos de la cadena respiratoria, ¿no? Ya sea que inhiba el complejo 1, pero a lo mejor si inhibo el complejo 1, pues me queda el 2. Bueno, pues el 1 y el 2, porque si nada más inhibo el 2, pues me queda el 1. Acuérdense que el 1 va al 3, el 2 va al 3.
Entonces, da lo mismo que inhiba el complejo 1 o el complejo 2, porque de todos modos queda uno activo. Si inhibo el complejo 3 o el complejo 4, es muy probable que inhiban la cadena respiratoria, ¿no? Pero no el 1 o el 2, o los dos al mismo tiempo. Para cada complejo enzimático, bueno, eso ya no lo vimos como tal, porque bueno, pues no era nuestra intención ver cómo se inhibe el complejo 1, cómo se inhibe el complejo 2, cómo se el 3 y hasta el 4. Entonces, la forma más fácil de inhibir es el complejo 4. Y el complejo 4, acuérdense que también tiene una asociación con el oxígeno. Entonces, ¿cómo puedo inhibir la cadena respiratoria quitando el oxígeno, verdad? Bueno, pero como no podemos poner a la levadura en condiciones anaeróbicas, o sea, donde necesitamos una cámara así se llaman, cámaras anaeróbicas o de anaerobiosis. ¿Qué significa? Que es una cámara sellada donde se ponen a crecer las bacterias o las levaduras sin nada de oxígeno, pero pues no tenemos esa cámara y pues no hay forma de ponerlas sin oxígeno. Pero ¿qué otra forma sí podemos inhibirlas? Entonces me voy a ir al complejo 4, específicamente al complejo 4. Si han escuchado acerca de la molécula de cianuro, ¿verdad? ¿Todos conocen al cianuro? O al menos, ¿para qué sirve el cianuro? Yo solo sé que es un compuesto muy tóxico para el ser humano. Ajá, y para cualquier organismo vivo, ¿no? Pero bueno, dependiendo la concentración, ¿sí? O sea, pues sabemos que hay concentraciones que son mortales y pues hay gente que se intoxica o se suicida con cianuro, pero a ciertas concentraciones lo único que hace es inhibir al complejo 4 para la unión con el oxígeno. No podemos quitarle el oxígeno al ambiente donde están creciendo nuestras levaduras, pero sí podemos ponerle cianuro en una concentración muy baja en donde no la mate, pero sí inhiba la cadena respiratoria. Y al inhibir la cadena respiratoria, automáticamente inhibimos la producción de ATP. ¿Sí? Entonces, de forma indirecta, vamos a detener la producción de ATP. Si no hay ATP proveniente de la mitocondria, pues la célula no va a poder recibir el ATP porque no nada más se detiene la producción, sino se inhibe también el transporte de ATP. Y entonces, en ese momento es como, a ver, espérate, no puedo producir ATP porque algo pasó en la cadena respiratoria. Entonces, se detiene la enzima, la ATP sintetasa, y también la mitocondria evita la transferencia o la difusión acuérdense que es difusión facilitada del ATP. Por lo tanto, la célula se queda sin suministro de ATP. Y si nos vamos a la membrana plasmática de la célula, esto es en la mitocondria, trasládense a la membrana plasmática, en la periferia de la célula. Acuérdense que es un organismo unicelular y necesita ATP en la bomba de sodio-potasio y en la bomba de carbonato. ¿Qué va a pasar con esa bomba? Porque se acaba de detener el suministro de ATP. ¿Qué va a pasar? Pues igual, ¿no? Se va a detener. Se va a detener la bomba sodio-potasio. Entonces vamos a utilizar primero un inhibidor de todo. O sea, vamos a matar a la pobre célula. Entonces no va a haber ninguna actividad de nada. Luego, en otro escenario, en otro experimento, la vamos a dejar viva, pero vamos a inhibir al complejo 4 con cianuro en una concentración bajísima para que no haya unión con el oxígeno. O sea, el cianuro evita la unión con el oxígeno. Es lo que pasa cuando una persona, bueno, no les quiero dar ideas, pero bueno, cuando alguien toma cianuro en suficientes concentraciones, lo que hace es inhibir a las células de la sangre para que el oxígeno ya no se una al grupo hemo de la hemoglobina.
¿sí? Y entonces, pues si ya no tienen oxígeno, pues ya se mueren. O sea, se mueren realmente porque no se pega el oxígeno a la hemoglobina de la sangre. Y si no hay oxígeno en ninguna parte, en su cerebro, en ningún otro tejido, pues pum, adiós, mundo cruel, se mueren. Aquí no solamente vamos a inhibir a nivel de complejo 4. Es tan baja la concentración que la célula incluso se mantiene viva, ¿sí? ¿Hasta ahí está bien? El fundamento, esto es nuestro fundamento teórico, ¿sí? Vamos a inhibir el complejo 4 para evitar o inhibir la producción de ATP, por lo tanto, no va a haber ATP para el transporte activo de la célula, en este caso, nuestro sodio y nuestro carbonato. ¿Ahora sí? Bueno, nada más les explico qué es lo que vamos a hacer porque ya no nos da tiempo de desarrollar toda la práctica. Regresamos al procedimiento. Bueno, ¿qué es lo que se hizo entonces? La metodología incluye tiene que ver con la preparación de una solución de levadura, o sea, levaduras frescas. Otra vez yo me sigo peleando con lo fresco porque luego me traían levadura seca, levadura liofilizada, y pues tardaban horas en activar a la levadura. Y aquí al menos en Puebla y en todos los lugares alrededor de la ciudad, incluso los pueblos aledaños, la ciudad de Atlisco y todos los pueblitos de Tlaxcala, por donde yo estoy, pues todos les encanta hacer pan de muerto, ¿no? Y más en esta época que te tienen que preparar, porque en 15 días, un poquito menos, ya deben de tener su pan de muerto listo para sus ofrendas. Entonces van a las tiendas y en todos lados venden levadura fresca, que es una pasta, así que dura, pues, aunque la dejen en el refrigerador, después de 1 o 2 semanas ya se echa a perder porque es fresca. A diferencia de la levadura que compran en el súper, que está seca y que está liofilizada y que sí la pueden activar, pero pues pueden tardar hasta un día en activarla, ¿no? En cambio, esta levadura fresca, se ponen 2 horas antes en una solución de sacarosa, que es sacarosa, azúcar normal, azúcar de mesa con la que ustedes consumen o se toman su café, al 4%. Es una concentración enorme. O sea, cuando digo 4%, sí, para los que sepan hacer soluciones, 4% de sacarosa es pesar 40 gramos de azúcar en 1 litro de agua. O sea, 40 gramos, ¿cuánto será? Como unas 5 cucharadas de azúcar. Pues es lo que tiene más o menos un refresco, ¿no? O sea, muy, muy dulce. Y se pone bueno, aquí ya no lo indico, pero se pone a temperatura de 37 a 38 grados centígrados, agua tibia, azúcar, la levadura, entonces pues está como en una condición óptima para que las levaduras empiecen a crecer, empiezan con el proceso así acelerado de fermentación, ¿sí? Mantener la temperatura, si se enfría, pues volverla a calentar, pero que no pase de 38 grados. Y entonces se ponen como locas a fermentar, incluso se empieza a ver en el frasco o en el matraz donde crecen, que empiezan a generar burbujas. No sé si alguno de los que de ustedes se haya hecho pan, es la misma forma en que se activa la levadura para hacer el pan. Primero se pone, bueno, pero para el pan también se le pone un poquito de harina. En este caso no hace falta harina, solamente con el azúcar. Y eso se dejan ahí como 2 o 3 horas, que termine de consumir toda esa glucosa, ¿sí? Que crezcan las células, que se empiecen a dividir, ¿sí? Después de la fermentación empieza a activarse su metabolismo y les alcanza la energía para empezar a dividirse, a multiplicarse, entonces va a crecer también el número de células. Bueno, y ya que pasaron esas horas y además disminuye la concentración de burbujas, significa que ya no están haciendo tanta fermentación como al principio, ¿sí? Entonces disminuye también la espumita que empiezan a emitir porque ya no están haciendo fermentación, ¿sí? Acuérdense que la fermentación produce grandes cantidades de CO2, por eso se ven las burbujas cuando hay un proceso de fermentación, ¿sí? Bueno, y entonces, ya con eso, empezamos a hacer nuestro experimento. Y aquí tengo una tabla que primero quiero explicarles de qué consiste la tabla, porque igual vamos a hacer reacciones, pero utilizando a la célula
de la levadura viva, ¿sí? Entonces se toman 12 tubos, ¿sí? De ensayo perfectamente bien etiquetados para saber que tiene el tubo 1, 2, 3 hasta el tubo 12. Y vamos a poner una solución, o sea, 1 mililitro de esa solución de levaduras previamente puestas a crecer o activadas, ¿sí? Y se les agrega un poquito de bicarbonato de sodio al 1%, pues es como muy, muy bajita la concentración, pero 2 mililitros. Uno de levadura, donde van a venir nuestras células vivas, y bicarbonato de sodio en muy baja concentración. Vamos a utilizar del tubo 1 al 4, la misma solución. El 5, 6 y 7 van a servir nada más como nuestros tubos testigos, ¿sí? Y del 8 al 12 también van a tener levadura y la solución de bicarbonato. Ahora vamos a irnos por tubo. El tubo número 1 solamente va a tener eso, la solución de levaduras más bicarbonato de sodio. El tubo número 2 va a ser el control del tubo número 1. Tiene lo mismo, pero las vamos a poner durante 10 minutos a calentar, ¿sí? Hasta ebullición o antes de ebullición, lo que alcance a calentarse en una parrilla a todo lo que da de calor. Durante 10 minutos las vamos a matar. Lo que queremos ver es cómo se comportan estas células sin calor y con calor, pero no tenemos ningún indicador. Ahora, nuestro indicador de la actividad de estas células va a ser un colorante diferente al que utilizamos en primera parte. Ahora vamos a utilizar el rojo fenol, pero el rojo fenol no es un indicador del estado óxido reductivo. El rojo fenol cambia o vira de color, pero por la concentración de pH. Ustedes saben que una solución que es ácida es que tiene muchos iones de hidrógeno, y una solución básica o alcalina es que tiene un pH muy alto, ¿no? Un pH mayor de 7, o sea, dividimos 7 neutral, menor de 7 ácido, mayor de 7 básico, ¿sí? A ver, eso sí es importante que lo entiendan. ¿Cuánto tiempo nos queda? Ya casi no nos queda tiempo. Nada más me voy a brincar hasta el final. Interpretación de resultados, rojo fenol es un indicador de pH. A pH ácido, o sea, menor de 6.6, se torna amarillo. El intermedio está entre naranja y rojo claro, que bueno, aquí no aparece la escala, pero bueno, el color intermedio, que sería 7 intermedio, pH neutral, estaría entre naranja y rojo clarito. A pHs altos, mayor de 8, estaría una coloración rojo. O sea que cuando tenemos a nuestro colorante en nuestro frasquito, ¿sí? Debe tener, para que sea rojo, se mantenga rojo, debe tener o debe de prepararse con una base o con una solución que le confiera ese color rojo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a medir en las células, en la solución de las células? O sea, en el medio extracelular donde vamos a hacer nuestro experimento, el grado de pH, o sea, la coloración que va a tener afuera y adentro de la célula, o sea, el líquido extracelular y el interior de la célula. Pero, ¿por qué vamos a ver el grado de pH? Normalmente ¿el bicarbonato qué es? ¿El bicarbonato de sodio qué es? ¿Alguien conoce el bicarbonato de sodio? ¿Alguien lo ha utilizado? ¿O que me puedas decir para qué sirve el bicarbonato de sodio? ¿No? ¿Cómo no? Yo supongo que lo usan muy a menudo. Yo sí lo conozco. Bueno, en mi caso yo sé que sirve para bajar la acidez y también sirve para, creo que nada más para eso lo hemos utilizado en mi caso. En tu caso, ¿verdad? Bueno, pero hay otros casos que a lo mejor alguno de tus compañeros también sabe más. Sí, efectivamente se utiliza como un antiácido, porque es una sal sódica básica, ¿sí? O sea, el bicarbonato de sodio, que es el componente, por ejemplo, de los antiácidos como el sal de uvas picot o
¿qué será? El Alka-Seltzer, ese tipo de antiácidos, ¿sí? O geles de aluminio, pero geles de aluminio tiene otro componente. Pero específicamente el bicarbonato de sodio es una sal básica que nos sirve para neutralizar los ácidos estomacales, ¿no? Que no, literal son, cloruro de sodio, perdón, hidróxido, no, cloruro, ácido clorhídrico del estómago cuando comemos exceso a lo mejor de picante, de grasas, de condimentos. Entonces, hace que trabaje más nuestro estómago y produce muchos ácidos gástricos. O cuando consumimos en exceso de alcohol también, o sea, por muchas causas se acidifica nuestro estómago. Entonces, ¿qué hacemos? Pues con un bicarbonato, ya me siento mejor, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace el bicarbonato. Pero bueno, vamos a utilizar una concentración bastante también ligerita, solamente para ver el efecto, ¿sí? De la coloración ante la presencia de un bicarbonato. Quiere decir que si yo le pongo de mi tubo 3 al 12, estas gotas de rojo fenol, en presencia del bicarbonato, porque todas las levaduras vienen con bicarbonato de sodio. Por lo tanto, todos los tubitos se van a poner rojos, ¿sí? Porque tenemos un líquido que está de neutral a básico o alcalino. Por lo tanto, van a conservar el color rojito. Bueno, ya se me acabó el tiempo. Entonces, mañana continuamos con, bueno, no mañana, perdón, la próxima clase. Recuerden que tenemos clase ya los viernes. Entonces, nos conectamos, por favor, el viernes a la clase para continuar con esta práctica, ¿sí? Y con la práctica de fotosíntesis para terminar, digamos, estas prácticas demostrativas o nada más explicativas, porque pues solo intento que puedan ver lo que se hizo, demostrarlo de forma indirecta o de alguna manera, que ustedes puedan ver el proceso, aunque no lo hagan. Si ya tienen posteriormente oportunidad de hacerlo, o en otra materia o en otras condiciones, pues que tengan al menos la información básica. Pero todas las prácticas son así, tomando en cuenta los aspectos teóricos que vemos en clase, tratar de demostrarlo o tratar de extrapolarlo a alguna condición o algún experimento como los que ya les he explicado. Entonces, yo creo que por hoy lo dejamos aquí y mañana, bueno, la clase que nos toque, la próxima clase, podemos continuar con nuestra explicación. Bueno, y también les prometo que les termino de calificar a los que faltan, tanto su examen como la entrega de su trabajo de su dibujo tanto de la parte que hicieron de respiración como de fotofosforilación. Y bueno, pues si ya no hay nada que comentar, pues lo dejamos hasta aquí. Bueno, pues entonces les deseo